Un mes después de la explosión que sacudió Beirut, equipos chilenos de rescate realizan una operación junto a las fuerzas de seguridad libanesas al encontrar un posible signo de vida bajo los escombros de un edificio colapsado en el centro de la capital. Con un minuto de silencio se honrará a las víctimas. Tenemos reporte desde Beirut. Tras la visita de los dos candidatos presidenciales a Kenosha, hay cruce de acusaciones entre Donald Trump y Joe Biden en medio de los casos de brutalidad policial que estremecen a Estados Unidos y ha sacudido desde hace meses por históricas protestas contra el racismo y la violencia policial. En Rochester fueron suspendidos 7 policías por la muerte de otro afroamericano. El cine es uno de los rubros más afectados en medio de la crisis del coronavirus y sus medidas de aislamiento. En la quinta entrega de informes sobre la cultura en tiempos de la pandemia, hoy hablamos del reconocido cine mexicano. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en el Líbano, donde equipos chilenos de rescate en Beirut buscan señales de vida bajo los escombros luego de que tecnología detectara ruidos bajo un edificio colapsado cuyos escombros no han sido removidos en un barrio en el centro de la capital. La operación se registra un mes después de la explosión que sacudió al país y que dejó 190 muertos y más de 6.500 heridos. Hoy se conmemora a las víctimas de la tragedia con un minuto de silencio. El periodista Joan Cabasés tiene más detalles desde Beirut. Beirut cumple un mes tras la explosión y lo hace con resignación. Ayer el ejército libanés encontró en el puerto 4 toneladas más de nitrato de amonio, la sustancia explosiva que supuestamente provocó la tragedia del pasado 4 de agosto. El primer ministro en funciones, Hassan Diab, ha sido interrogado en la investigación por la explosión. Hasta ahora, ninguna de las 25 detenciones que se han practicado ha tenido vinculación con altos cargos, a pesar de que varios documentos demuestran que tenían conocimiento de la presencia de los explosivos en el puerto de Beirut. Mientras tanto, el barrio de Gemaise lleva en vilo 24 horas. Anoche, equipos de rescate chilenos advirtieron de la presencia de 2 cuerpos bajo la runa. A uno de ellos, supuestamente el de un niño, le detectaron posibles signos de vida. Anuncian que sus dispositivos no son 100% fiables y que un milagro es improbable, pero aún así han estado toda la noche siguiendo con los trabajos de rescate. Ayer las autoridades locales querían bloquear la búsqueda durante la noche hasta el día siguiente, pero la presión popular les hizo cambiar de opinión. Nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump atacó a su contrincante demócrata Joe Biden, asegurando que es cómplice de vándalos de izquierda. Las declaraciones se produjeron tras la oleada de críticas que recibió Trump luego de que Biden viajara a Kenosha y se reuniera con los padres de Jacob Blake y hablara con el afroamericano por teléfono y después enviara un mensaje de unidad. Veamos más en este informe de Valentina Torres Sánchez. Una marioneta del socialismo. Así calificó el presidente Donald Trump a su rival demócrata Joe Biden. Durante todo el verano, Biden guardó silencio mientras los vándalos de la extrema izquierda atacaron brutalmente a las fuerzas del orden en todas las ciudades controladas por los demócratas. Incendiaron negocios, aterrorizaron a los civiles. Biden nunca podrá proteger sus trabajos ni a su familia. Es un títere de los socialistas, marxistas, extremistas que odian a los policías. Las declaraciones del mandatario se presentan luego de que Biden viajara a Wisconsin, se reuniera con la familia del joven afroamericano Jacob Blake, quien quedó paralizado tras varios disparos de un agente blanco, y pidiera que se evite la violencia. Nada justifica los saqueos, los incendios o cualquier otra cosa. Por lo tanto, independientemente de lo enojado que esté, si alguien saquea o quema, debe rendir cuentas como alguien que hace cualquier otra cosa. Punto. El viaje de Biden despertó una oleada de críticas contra el mandatario, que estuvo en la ciudad de Kenosha el martes pasado, pero no mencionó a Blake y solo mostró su apoyo a los comercios afectados en medio de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial impulsadas tras lo ocurrido con Blake. En las últimas semanas, el mandatario se ha ponderado como el único candidato capaz de mantener la ley y el orden en el país. Sin embargo, su favorabilidad se encuentra en jaque por la crisis del COVID y el manejo de las protestas. Precisamente, este miércoles se conoció un nuevo caso en Washington, en el que un policía le disparó a un afroamericano de 18 años quitándole la vida. Asimismo, se hizo público el caso de Daniel Pruitt, un hombre afro de 41 años que falleció después de que agentes de la policía de Rochester lo detuvieran y le presionaran la cabeza contra el pavimento. Los hechos ocurrieron en marzo pasado.
Y sobre el caso de Prut, con el que cierra el informe, quien falleció después de que agentes lo detuvieran y le presionaran la cabeza contra el pavimento, se confirmó la noticia de que 7 policías de Rochester fueron suspendidos. Vamos a otras noticias. Y es que el Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de la toma de decisiones de la OTAN, condenó el ataque contra el opositor ruso Alexei Navalny y pidió llevar ante la justicia a los responsables del hecho. Por su parte, la Unión Europea pidió a Moscú que investigue su envenenamiento y no descarta sanciones. Rusia asegura que no hay evidencia de un crimen contra el activista y hasta ahora no ha abierto una investigación criminal sobre este caso. Vamos a este informe de Aurora Bayut. Acusaban a las autoridades rusas de no actuar, pero este viernes un tribunal rechazó una denuncia presentada por los aliados del crítico del Kremlin, Alexei Navalny. En esta acusaban a un alto organismo de aplicación de la ley de inacción sobre lo que dijeron que era un intento de asesinato. No hubo ninguna decisión sobre la apertura de un caso criminal u otra decisión tomada por el Comité de Investigación de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Un día antes, la Unión Europea instó al gobierno ruso a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente del caso Navalny y por primera vez se refirió a posibles sanciones. El uso de armas químicas en cualquier circunstancia es completamente inaceptable y una violación del derecho internacional. La Unión Europea fue muy clara en su firme condena del uso de este agente químico contra el señor Navalny. En respuesta, el Kremlin rechazó cualquier sugerencia de que Rusia hubiera estado detrás del ataque y dijo que no veía motivos para imponer sanciones a Moscú. No creo que pueda ser beneficioso para alguien si se piensa bien. No queremos que nuestros socios en Alemania y en otros países europeos se precipiten en estimaciones. Preferiríamos estar en diálogo. Estas declaraciones llegaron un día después de que la canciller alemana Angela Merkel dijera que el oponente ruso había sido envenenado por un agente de tipo Novichok. Este caso también podría tener graves consecuencias para el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, que se esperaba suministrará gas ruso a Europa y a Alemania en particular. Un nuevo análisis de Amnistía Internacional encontró que al menos 7,000 personas trabajadoras de la salud han muerto en todo el mundo después de contraer COVID-19. En América, el continente más afectado por la pandemia, México lidera la trágica lista con al menos 1,320 fallecimientos. En Estados Unidos, la nación con mayor número de contagios y decesos por COVID-19, las cifras alcanzan los 1,077 sanitarios fallecidos, seguido de Brasil, el epicentro de la enfermedad en América Latina, con 634. Mientras que la organización alarma de la rápida propagación de la enfermedad entre el personal sanitario, sigue el pedido por más garantías de protección y seguridad sanitaria para ellos. Álvaro Cordero nos habla de esta situación en México. Los profesionales de la salud mexicanos son los más afectados por la pandemia de coronavirus. Hasta 1,320 trabajadores han perdido la vida en su lucha contra el virus, de los más de 97.600 contagiados. Estos son los datos más altos del mundo, que superan a los de países como Estados Unidos o Brasil. En México, el número oficial de muertes de personas trabajadoras de la salud ha llegado a la cifra sobrecogedora de 1,320 personas. Al 25 de agosto, el Ministerio de Salud de México confirmó 97.632 casos de COVID-19 entre las personas trabajadoras de la salud. La causa: los constantes brotes en centros médicos registrados por la falta de equipos protectores. Incluso medio año después del primer caso registrado, esto se siente especialmente en las provincias. Pero estos no son los únicos datos negativos que registra el país. Su tasa de mortalidad con respecto a los contagios es, con diferencia, la más alta del mundo. Con 10,8%, prácticamente dobla a las cifras de otros países como Irán, Perú, Bolivia o Indonesia. Algo que desde el gobierno justifican con la condición física de los mexicanos, pero que se puede deber a la falta de pruebas. Lo que los datos nos dicen hasta el momento, y no solo los datos en México, es que las principales comorbilidades que generan enfermedad grave y por lo tanto defunciones en COVID-19 al menos son estos 3: sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión. Y eso es algo que es una prevalencia alta en la población
mexicana y por lo tanto también contribuye definitivamente a los resultados que hemos visto. A pesar de los datos, México está en pleno desconfinamiento desde hace meses, un movimiento que busca reactivar la maltrecha economía, pero que según las cifras ha acelerado la pandemia. Vámonos a Europa, y es que 3 días después de su reapertura cierran las escuelas en Francia debido al coronavirus. El ministro francés de Educación dijo que 22 escuelas de su territorio se vieron obligadas a cancelar las clases por los casos del COVID-19. Más de 12 millones de estudiantes volvieron a los centros educativos el martes, entre críticas por parte de sindicatos de padres y profesores. Y es que el país experimenta un fuerte repunte de contagios con más de 7.000 en 24 horas durante los últimos 2 días. Seguimos en este continente, y es que el expresidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha sido ingresado en el Hospital San Raffaele de Milán este viernes después de dar positivo por coronavirus y padecer una neumonía bilateral. El cuadro clínico no es preocupante, explicaron sus portavoces. El empresario y exmandatario aseguró ayer que se encontraba bien y que continuaba trabajando. Sin embargo, sí pidió a través de Twitter que son necesarias medidas más rigurosas en este país para asegurar la salud pública en medio de la pandemia. Y en la quinta entrega de informes sobre cultura en medio de la pandemia, vamos ahora a México. Y es que la industria cinematográfica del país, una de las naciones más importantes en la escena fílmica, padece los estragos de la crisis derivada por la pandemia. Y salir a flote ha sido un camino cuesta arriba desde la producción hasta la exhibición, con un público escéptico aún ante la seguridad sanitaria en la nueva normalidad. Vamos a este informe de nuestro corresponsal Mario Carbonell. En México, país que junto a Argentina es el de mayor producción fílmica de Latinoamérica, la pandemia deja un sector extenuado. Tras más de 4 meses de cierre obligado de salas, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica estima que se han dejado de vender 152 millones de boletos, lo que equivale a una pérdida de más de 330 millones de dólares. Para poder reabrir, los cines han tenido que aplicar estrictos protocolos de higiene y reducir su aforo. Nuestras salas están adaptadas a una capacidad del 30% del aforo total del complejo. Aplicar estas medidas sanitarias ha tenido un alto costo. Todos los insumos, sin lugar a dudas, nos están encareciendo la propia operación y nos tuvimos que financiar para poder llevar esto y para poder abrir. Y para volver a filmar, las casas productoras también debieron pagar el costo de los protocolos sanitarios, sumado a las pérdidas que ya tenían. Tras un rodaje detenido más de 4 meses, la cineasta Paula Astorga tuvo que cambiar el set de Trigal, el filme que actualmente produce. Ahí perdimos mucho dinero porque había cosas que se habían paqueteado, digamos, y que en el momento de regresar a filmar, que ya no tenemos las condiciones porque no hay aeropuertos para regresar a filmar tan lejos, tuvimos que cambiar a una locación aquí en el estado de Puebla. Además del embate del COVID, la industria cinematográfica enfrenta la amenaza de perder los apoyos gubernamentales, producto de la austeridad aplicada en la administración de Andrés Manuel López Obrador. La idea generó una inconformidad liderada por figuras como el director Guillermo del Toro y el actor Gael García, que han buscado convencer al Congreso de la importancia de mantener los fondos públicos. Quitar este apoyo nos haría no competitivos en un mercado que está dañado por la falta de protección primigenia que sucedió en el Tratado de Libre Comercio. Queremos que el apoyo principal de estos fondos, creo, es para los nuevos realizadores de todas partes de México, para la gente menos favorecida. La iniciativa se frenó, pero la intención persiste. Y mientras la industria del cine lucha por sobrevivir, resurgen algunas tradiciones que se adaptan a las circunstancias, como los autocinemas. Así, las audiencias también se han tenido que ajustar a los nuevos tiempos. Y mire, finalizamos con información deportiva, y es que el futuro del delantero de Argentina, Lionel Messi, en el Barcelona sigue siendo una incógnita, a pesar de que se informan noticias diferentes sobre su estadía en este club. Jorge Messi, su padre y representante que llegó este miércoles a España para reunirse con el presidente azulgrana, acudió también este viernes a sus oficinas en la capital catalana para reunirse con los abogados que están llevando el caso de Lionel Messi. Seguiremos pendientes del caso del delantero de Argentina y del Club Barcelona. Muchas gracias por su compañía. Llegamos al final, pero los invitamos a que sigan con nosotros y a que se cuiden. Cuídense mucho del COVID-19.